vamos a presentar al profesor Pablo Elío Caña, presidente del directorio de la rama magisterial. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido en su casa Radio Moderna. Muchas gracias, muy agradecido, dispuesto a conversar con ustedes sobre temas que atañen a la educación, al magisterio peruano y también a la rama magisterial. ¿Cómo está la situación de la educación en el país? Porque la convocatoria que le hemos hecho al profesor Pablo Elío Caña es para que nos cuente respecto de su presencia en Veracruz, México y en otras zonas del centro de la región, pero queríamos entrar con ese asunto de cómo está la educación a propósito de un paro que se ha estado desarrollando por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana. En principio es bueno hablar de educación de manera permanente, no debe ser un tema de coyuntura solamente. Pero sin embargo en esta semana se ha vuelto a hablar un poco debido a la huelga o al paro de 24 horas programada por el sindicato el día de ayer, que se ha cumplido a nivel nacional la evaluación correspondiente la del sindicato, pero desde la rama magisterial vemos que hay una necesidad de mejorar la condición del educador peruano y sobre todo es establecer un piso salarial equivalente al 60% de la unidad impositiva tributaria, que debe ser una base a partir del cual debe establecerse un piso salarial hacia arriba. Pero el tema no solamente se reduce a eso. Cuando hablamos de educación tenemos que preocuparnos de cómo está la implementación del proyecto educativo nacional, cómo va la implementación de los diseños curriculares, asimismo también cómo está la gestión educativa, cómo va la labor de los gobiernos regionales y municipales en este proceso, cómo está la implementación de las últimas normas en el sector educación, desde lo que es, por ejemplo, el manual de organización y funciones del Ministerio de Educación, vinculado también con las leyes que atañen con la implementación de las currículas educativas y también la legislación docente. Pero por otro lado, si vemos el universo de la educación pública en el Perú, atendida por los sujetos de la educación, o en todo caso por los agentes de la educación, que son los maestros, tenemos un promedio de 330.000 maestros, de los cuales se indica que un promedio de 100.000 maestros serían docentes contratados. ¿Eso qué significa? Requerimos atender a ellos, y como en un sistema educativo como la nuestra, donde se dice que hay prioridad para atender la educación pública, se tenga un número elevado en su condición de contratados y sobre todo con una remuneración que en esta oportunidad, gracias creo a la exigencia sindical, se ha visto por conveniente mejorar los ingresos, nivelar sus ingresos y reconocer algunos derechos y beneficios de aquellos maestros que trabajan en escuelas rurales, alejados, zona selva, frontera y otras, ¿no? Entonces creo en un panorama general, cierto, hay un esfuerzo importante del Ministerio de Educación, sin embargo este esfuerzo tiene que articularse en coordinación con los involucrados en la educación y sobre todo también con la organización sindical que representa y es el interlocutor entre los maestros, el Estado y el Ministerio de Educación. Estamos hablando de 330.000 profesores. Un promedio aproximado de 330.000 maestros, pero aparte que hay también un porcentaje promedio de 30.000 o 40.000 que estarían en su condición de contratado en plazas de docentes que están con licencia, sea por estar asumiendo el cargo de dirección o sea por estar destacado en las unidades intermedias del Ministerio de Educación, y por tanto hay un resumen general que se habla de un promedio de más de 100.000 profesores en su condición de contratados. ¿Cómo se puede enfrentar eso? ¿Es cuestión nada más de una voluntad política? Creo que tenemos recursos económicos, lo que se requiere es una real voluntad política para su implementación. Se está convocando a un concurso de nombramiento solo para, creo, 8.000 plazas vacantes, cuando debe superar los 50 o 60.000 plazas vacantes. Entonces necesitamos sinceramiento de las plazas vacantes, sinceramiento de la gestión educativa y también compromiso del Ministerio de Educación para ir superando este sistema de contratos por un sistema de mayor estabilidad laboral, dándole a los maestros tranquilidad a partir del nombramiento, que no significa necesariamente un nombramiento absoluto, sino sobre todo también sujeto a las evaluaciones, a las capacitaciones y otros temas que tienen que ver con la ley de reforma magisterial. Bueno, el doctor Pablo Elío Caña ha estado en México, también en República Dominicana, ha estado participando de la 22ª Feria Internacional del Libro Universitario en Veracruz. Le pediríamos que nos cuente su experiencia en estas dos visitas. Sí, efectivamente, el día 29 de abril estuvimos en una presentación del libro de los 15 tomos del pensamiento educativo peruano en la Feria Internacional del Libro de la República Dominicana, de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo. Es una feria muy interesante, con mucha participación de los estudiantes, de los universitarios.
Hay un ambiente muy emotivo en un espacio que está organizado exclusivamente para actividades de esta naturaleza, tanto culturales, educativas y otras, y musicales inclusive. ¿Se atrevería usted a darnos un perfil del escolar o del estudiante universitario de República Dominicana? En República Dominicana hay una universidad pública de Santo Domingo, es la única y la más grande de Santo Domingo. Además, hay un trabajo interesante en torno a mejorar lo que es la escuela pública. Recordemos que también están por bastantes puntos hacia abajo también en lo que es el logro de los aprendizajes educativos. Y hay una preocupación actual por superar esas brechas. El Ministerio de Educación está comprometido con mejorar este nivel de aprendizaje. Los maestros están trabajando en esa dirección. Hay mucho apoyo, mucha inversión en lo que es infraestructura y capacitación docente. Se ha mejorado también sustancialmente lo que es la remuneración docente, y es lo que nos han comentado e informado quienes están involucrados en este tema. Sin embargo, también es un país muy cálido, hacen un buen tratamiento a los visitantes, hay un respeto mutuo por el visitante, y en la feria, donde hemos percibido el calor humano, hemos visto la presencia masiva de estudiantes y sobre todo con ingresos gratuitos a estas ferias. Nosotros en el Perú hemos visto la Feria Internacional del Libro, tanto de Ricardo Palma, y en algunos casos el ingreso a las ferias es con un costo. Sin embargo, la Cámara de Comercio del Libro, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y mientras allá el ingreso es totalmente gratuito y libre, y promocionan para que estudiantes de los colegios visiten esta feria internacional, que ha durado más de 15 días, ¿no? Y entonces para nosotros ha sido un gusto estar en esa feria. Hemos logrado la participación importante de los medios de comunicación. Hemos salido en una entrevista en un medio de televisión nacional, donde hemos comentado sobre el aporte que hace la rama magisterial en el tema de la producción intelectual. Ha sido bien reconocido, bien valorado. Estuvo comentando estos 15 tomos el embajador de República Dominicana en Haití, quien además es investigador y es conocedor largamente de la historia latinoamericana, es historiador y conoce obviamente nuestras tendencias de cómo estamos en América Latina, y en particular también en materia educativa. Y asimismo estuvo la doctora María Filomena, que es catedrática de la Universidad Pública de Santo Domingo, y quien nos decía con mucho énfasis que esta investigación nos junta a toda Latinoamérica en los términos de que no hay mucha diferencia en los procesos que hemos vivido los pueblos de América. Obviamente cada uno hemos luchado por separado nuestra independencia, sin embargo tenemos casi un común denominador en el periodo en el cual fuimos invadidos por el viejo mundo, particularmente por España, y también las políticas de invasión que se hizo fueron de exterminio a la cultura originaria. Y cuando se ve los 15 tomos, nos habla mucho de cómo se instaló un proceso educativo en un principio en los siglos XV y XVI, pero también cómo hoy se viene valorando, por ejemplo, con mucha atención el tema de los pueblos originarios, el tema de la interculturalidad, el tema de género. Y entonces nos decía que esta producción intelectual de rama magisterial en el Perú, hecho por 18 especialistas, es un gran paso y un gran ejemplo para muchas universidades y para muchos países en América Latina. En lo que respecta a la Feria Internacional del Libro de Jalapa, México, porque se hizo en la ciudad de Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz. Allí fue una feria de libro universitario. Estuvo presente como comentarista una representante del Colegio de Investigaciones de México, la doctora Han Staples Dean, que es una española que trabaja en México, fue la fundadora de este centro histórico del Colegio de México, y nos decía que los 15 tomos es una valiosa producción, envidia para todos los países, porque es una producción que no existe en esa dimensión en ninguno de los países de América. Nos habló también allí el doctor Moisés Ornelas Hernández, que es investigador del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Educación Autónoma de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos decía, por ejemplo, que no hay nada para decir en México. La Universidad Autónoma ha intentado hacer una investigación que tiene que ver más bien solo con la historia de la universidad, pero más no ha habido, o tampoco se han atrevido a hacer una investigación referida a la educación mexicana,
y más aún en su contexto histórico y sobre todo ubicando el pensamiento educativo. De tal manera que han valorado muchísimo estas dos ferias internacionales, la producción intelectual de la rama magisterial, y además en México nos decían que leer los 15 tomos es como estar leyendo casi también la historia mexicana, porque tenemos bastante de común. Pero también hemos encontrado algunas diferencias y eso fue importante valorarla y diferenciarla con la participación del doctor Manuel Burga, quien es nuestro coordinador de estos 15 tomos, quien me acompañó en estas presentaciones como responsable de esta hermosa edición. Se dijo que si bien es cierto tenemos algunos parecidos, tanto Perú y México, sí. Sin embargo México tuvo su revolución mexicana en 1905-10 y el Perú nunca tuvo eso, nunca tuvo. Si bien es cierto, hubo un esfuerzo de mejorar la educación peruana con un proyecto interesante que lo quiso implementar el gobierno militar, sin embargo fue tal vez un estornudo dentro de las necesidades que históricamente necesitamos en el Perú. Sin embargo, creo nuestras similitudes van por el tema cultural, por el idioma, nuestra historia y también nuestra lucha constante por el desarrollo. México como país se ve que ha desarrollado bastante, más allá de las noticias de violencia y otras que aquí escuchamos y que se evidencian en las calles, ver la policía armada, encapuchada y otras. Sin embargo, en términos de desarrollo, México muestra su diferencia con respecto a nuestro país, si queremos hablar del contexto percibido de manera tal vez superficial, pero siempre con la preocupación de cómo estamos en cada uno de nuestros países. Nosotros como de rama magisterial le hemos expresado nuestra convicción de seguir contribuyendo a la educación peruana, a la formación de los docentes, a la investigación, a las publicaciones, a la mejora de la formación docente peruana, pero también queremos contribuir en un plano internacional con estas presentaciones y con estas motivaciones, porque hemos dicho que estos 15 tomos es como una motivación para los diferentes países de América Latina, para que ellos también empiecen a construir una producción como esta. Nos satisface recordar aquí, el año pasado estuvimos también en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y allí efectivamente también se decía que en Colombia no había algo importante, algo parecido como esta, pero sin embargo decían que esto es un ejemplo claro para que las universidades, el Ministerio de Educación y otras instituciones de Colombia, por ejemplo, tomen en cuenta como para hacer algo parecido, ¿no? Entonces aquí sentimos satisfacción y saludo y felicito a la plana directiva, al directorio, a la plana gerencial de la rama magisterial y también al equipo de investigadores, que son 18 profesionales multidisciplinares que comprometieron su esfuerzo para tener esta producción interesante que hoy está trascendiendo las fronteras del Perú, está rompiendo las fronteras físicas para llegar más allá de lo que realmente habíamos imaginado inicialmente. ¿Cuál es la importancia para nuestro país y si de verdad le estamos dando la importancia necesaria a estos 15 tomos del pensamiento educativo peruano, que ya estamos viendo que en el extranjero tiene un valor muy especial? Como contenido, como reflexión sobre el proceso educativo vivido en nuestro país, es un material de consulta para todo investigador, para todo profesional dedicado a la investigación de la educación. Nos sirve como un material referente y como bibliografía de consulta obligada para estudiantes de educación que egresan de los pedagógicos de las universidades, que refuercen, por ejemplo, las tesis y otras investigaciones que desarrollan. Eso es uno. En segundo lugar, es una reflexión sobre nuestra educación y sobre el pensamiento de la educación que rigió en cada etapa. Por ejemplo, de cómo en la época colonial la educación estaba orientado a buscar una formación sumisa, dependiente, una formación para servir, ¿no? Pero luego con la República viene una educación que está orientada a reforzar lo que es la ciudadanía, participar de la democracia. Y actualmente la educación está orientada ya para el emprendimiento, para la reflexión, para la investigación. Entonces estos grandes procesos de la educación peruana nos ayuda a pensar, es decir, conociendo el pasado, cómo debe ser nuestra educación más adelante. Y entonces el tomo 15 analiza, por ejemplo, el contexto actual a partir de los 80, los 90 en adelante, hasta el 2014, y reflexiona mucho sobre el tema del proyecto educativo nacional. Es decir, cada país y nuestros países no tendrán mejorado un proceso educativo y tampoco tendrán un guión a largo plazo, un camino trazado a largo plazo, mientras no se tenga un proyecto educativo nacional. Pero lo importante no es tener el proyecto educativo nacional, lo importante es implementar los proyectos educativos. Y así como se tiene un proyecto educativo nacional, debe tenerse proyectos educativos que guíen nuestra labor en las regiones, en las provincias, en las municipalidades,
en las escuelas, articuladas en sus diferentes niveles. Pero eso tiene que ver también con la estructura del Estado, tiene que ver con los niveles de gobernabilidad que tenemos en nuestro país y también con las mismas estructuras del Ministerio de Educación. Antes de la pregunta del doctor Aguilar, ¿no podrían ser estos 15 tomos, digamos, el guión de un documental dirigido, dependiendo de a dónde se dirige, ¿no? Dirigido, por ejemplo, a los niños, dirigido a los jóvenes universitarios, dirigido a la clase política, etcétera? Sí, es un material valioso para muchas cosas, para elaborar manuales educativos, para elaborar guiones, tal vez audiovisuales que nos ayude a trabajar por tomos, porque cada tomo es independiente. Hay tomos que tienen que ver con la educación en el virreinato, hay tomos que tienen que ver con el inicio de la República, tiene que ver con género. Por ejemplo, hay un tomo, el tomo 9, tiene que ver bastante exclusivamente sobre la mujer. Es todo el proceso de la educación en nuestro país. Es todo el proceso de la educación, pero también viendo los temas de interculturalidad, por ejemplo. Y entonces es un material valioso que te ayuda en conjunto con 15 tomos, pero también te ayuda como un material valioso tomo por tomo. Entonces, de acuerdo a tu especialidad, tú puedes elegir cualquier tomo, inclusive para adquirirla no necesitas comprar los 15 tomos, puedes comprar los tomos que más te interesen en función a tu especialidad que estás desarrollando, ¿no? Eso es uno. Pero por otro lado, nosotros en el proceso de afianzar la presencia de estos 15 tomos, estamos haciendo presentaciones en diferentes partes, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Dentro de poco, el día miércoles 27, vamos a estar en una presentación en la Universidad Pública de Monterrico. Estamos coordinando, estamos afiatando ya todo el proceso, estaremos allí orientado para los estudiantes y también para los profesores, y van a estar toda la plana directiva de la universidad. Eso nos ayuda mucho a decir que sí tiene el impacto que corresponde. Estaremos también en el mes de julio, si mal no recuerdo, es el 8 de julio, vamos a estar en la Universidad de la Cantuta, también una presentación abierta y pública para los estudiantes. Y en cada visita que hacemos estamos dejando un módulo de los 15 tomos para la biblioteca de la institución. Estamos coordinando para ir a lo que es la Universidad de San Agustín de Arequipa, también a San Antonio Abad de Cusco, hacia el norte, y eso es lo que nos va a ayudar a empoderar. Vamos a permitir que tengamos mayor presencia hacia allá, porque queremos difundir no solamente como un material para venta o de propaganda, sino como un material de investigación y de estudio, porque nuestro país requiere reflexionar mucho sobre su proceso educativo y sobre todo a partir de estas reflexiones trazar proyectos educativos. Y el otro tema que quiero reiterar también aquí, de rama magisterial, tiene una cantidad de producción bibliográfica. Claro, hay que rellevar la producción editorial de los libros de rama, ¿no? Por supuesto, estamos reordenando nuestro trabajo. Si antes auspiciábamos publicaciones diversas, tal vez no con un criterio de proyecto, ahora sí estamos trabajando ya con un criterio de proyecto. Tenemos un fondo editorial organizado, estructurado, tenemos un comité editorial que nos va a ayudar a reflexionar y definir cuáles son los materiales que vamos a producir y vamos a publicar en adelante. Hace poco publicamos los 3 tomos de la colección de cooperación para la formación docente en América Latina, con autores chileno, argentino, colombiano y peruano, dirigido por el doctor César Picón, el ex viceministro de Educación del Perú. Y entonces este libro, por ejemplo, tiene un especial reconocimiento y hemos presentado en Chile el día 27 de marzo, y también vamos a presentar en Colombia en el mes de septiembre, ya estamos coordinando, y sin embargo también en material virtual se ha remitido a España, a Francia, a Italia, a México, a diferentes países de América Latina, a través de los autores que son investigadores, que han sido representantes de su país en la UNESCO y han sido consultores de educación a nivel internacional. Entonces esta producción, que en buena cuenta no nos ha costado mucho más que articular a nuestros investigadores y aprovechando los contactos, nos permite traspasar las fronteras, y como en Chile se dijo, en 25 años atrás, o al menos en un 25 años de tiempo, no hay una producción similar de autores diversos, y sobre todo que articulen autores de diferentes países, y que decían, gracias a Derrama tenemos una producción como esta. Todos los países han desarrollado políticas de mejora educativa. Colombia empezó en la década de los 90 con una fuerte inversión en la educación. En el Perú nos quedamos con el eslogan de tener una educación la mejor de América Latina, pero nunca logramos, por el contrario, nos fuimos al sótano en los 90. Chile desarrolló toda una política agresiva, obviamente desde un gobierno militar, para mejorar su proceso educativo. Nos tiene una ventaja de largos años en materia educativa, en materia de logro de aprendizajes y otras. Sus universidades están bien enfocadas en el tema de desarrollo de educación,
pero sin embargo cada país tiene sus propios procesos y contradicciones internas. Vemos Chile, por ejemplo, como hoy está enfrentando la lucha de los estudiantes porque la educación no puede seguir permitiendo lo que es la elitización ni abriendo las brechas entre los que más tienen y menos tienen. Y nos decía en esta visita que hicimos a Chile que un estudiante universitario egresado de Chile queda endeudado con la universidad a un costo promedio de comprarse un departamento. Entonces eso sería el costo de la educación superior chilena, y eso es lo que hoy vienen exigiendo que sea distinta. Quieren que la educación superior sea gratuita y que el Estado asuma su responsabilidad, porque la labor del Estado debe ser promover y dar espacios para que los estudiantes se desarrollen. En el caso de México, en México hay una serie de contradicciones. Es cierto, es un país inmenso. Allí hay una serie de dificultades hoy básicamente en la relación entre Estado y los educadores. Allí están viendo una brecha, se está abriendo una brecha en términos de compromiso de educación entre el Ministerio de Educación y los maestros. El Ministerio de Educación está obligando en el marco de una nueva ley imponer una evaluación a los maestros orientada al despido, y los maestros por otro lado están planteando la necesidad del respeto a su tarea laboral y que la evaluación no sea como una prueba estandarizada, por el contrario sea una evaluación que vea todos los aspectos de la formación docente y del trabajo docente en el aula, en la escuela. En cuanto a otros países como Ecuador, el presidente Correa ha implementado también una ley que está orientada a promover la educación de la calidad, pero evaluando a los maestros en una lucha frontal bastante dura con el magisterio organizado del Ecuador. Pero donde estamos viendo mayor estabilidad en términos educativos es Uruguay. Uruguay ha desarrollado una muy buena política con una muy buena relación entre Estado y educadores. Y en los últimos tiempos, podríamos hablar desde los años 2000, 2005, es Brasil. Creo en América Latina quien va a manejar toda una política de desarrollo va a ser Brasil. Lamentablemente nos separa el tema del idioma, de la cultura. Sin embargo tenemos cercanía, tenemos una frontera más larga con Brasil, y entonces en el Perú tenemos que preocuparnos, por ejemplo, en mantener ese vínculo con Brasil a partir de una frontera importante que tenemos, a través también del comercio que se puede establecer a largo plazo a través de los corredores interoceánicas que se van a promover en el sur y en el norte. Y entonces no me atrevo a hacer una comparación entre un proceso educativo entre los diferentes países, pero desde mi humilde percepción veo que en América Latina es Brasil quien va a repuntar en materia educativa. Es cierto, Argentina había avanzado bastante, pero hoy vive una crisis, igual que también Venezuela, pero son crisis que son parte de un proceso momentáneo que van a ir superando, porque es la confrontación con el poder económico con quienes han chocado, tanto en Argentina y en Venezuela, pero que son resolvibles. Y en el tema de Chile, el gobierno de Bachelet ha dado pasos firmes en la necesidad de reformar lo que es la educación secundaria, pero aún falta dar pasos más firmes en lo que es la educación superior. Nos dicen que el gobierno de Bachelet ha demorado un poco, porque lo que se ha querido es que la municipalización de la educación en Chile ya deje de funcionar, que las escuelas sean atendidas por la escuela pública, que sean atendidas por el Estado. Incluso en la visita que hicimos a fines de marzo había movilización de municipalidades exigiendo al gobierno central y al Ministerio de Educación que de una vez por todo ya desactiven el proceso de municipalización y que se encargue el Ministerio de Educación de la gestión y conducción de estas escuelas, porque la experiencia que se tuvo no fue la más adecuada. Por el contrario, las escuelas municipales se vieron casi abandonadas por el magro presupuesto que les brindaba el Estado, y una experiencia nefasta, negativa, que en el Perú felizmente se tuvo que retroceder cuando... Así es, justamente le iba a decir esto, a través del proceso de regionalización, justamente una de las facultades que se le daba a los gobiernos regionales a través de la municipalidad era la municipalización de la educación. Bueno, esperemos no incidir más en eso, porque la verdad ya tenemos el ejemplo de Chile, ¿no? Que ha sido clarísimo, ha fracasado totalmente, y todo es por cuestión de presupuesto simplemente. Efectivamente, ¿no? Creo el Estado y nuestros estados tienen la obligación y la responsabilidad de trabajar y promover mucho el tema de la educación pública como un factor de equidad, como un factor de desarrollo para todos en condiciones más similares, porque mantener las escuelas públicas y privadas por separado, donde la privada tiene mayores privilegios, inclusive sin cobrarle impuestos y otras, eso nos genera dificultades. No es que queremos que tengamos una escuela pública además precaria, por el contrario, en una escuela pública de calidad, con formadores también debidamente formadas, con profesionales bien capacitados y con una gestión también eficiente y eficaz. Eso deben ser nuestros objetivos, y sobre todo con contenidos que respondan a la necesidad de formación de nuestra ciudadanía actualmente.